noches, mi nombre es Gianfranco Mejía Trujillo. Voy a ser su docente del diplomado en planeamiento estratégico. Mi profesión es abogado, además cuento con una maestría en gestión pública y un MBA. Poseo además una experiencia profesional de más de 10 años en el sector público, habiendo ocupado cargos directivos y habiendo realizado y aplicado en la práctica el planeamiento estratégico en entidades estatales. ¿Cuál es la finalidad de este diplomado? En este diplomado, que va a estar dividido en 4 módulos, vamos a analizar en primer lugar los conceptos básicos, el marco normativo y las definiciones relativas al planeamiento estratégico en el sector público. Además, revisaremos brevemente el proceso de planeamiento estratégico para conocer sus detalles, y también hablaremos de la formulación de planes estratégicos, que es la aplicación práctica de este planeamiento. Y por último, revisaremos algunos aspectos del seguimiento de los planes estratégicos. ¿A quién va dirigido este diplomado? Va dirigido a profesionales de diversas carreras vinculadas con la materia. Pueden ser abogados, economistas, ingenieros, administradores. En realidad, dada la naturaleza de la materia, tiene una apertura distinta a varios enfoques multidisciplinarios y se puede, interesar tanto al sector público como al sector privado, debido a que ambos comparten la misma necesidad de realizar un planeamiento. Sí, a estudiantes y a todos los interesados en conocer esta herramienta importante de lo que es la gestión pública. Ok, entonces empezaremos con el primer módulo referido al marco normativo, la introducción y los conceptos básicos y definiciones relativas al planeamiento estratégico. En primer lugar, es importante resaltar por qué es importante planificar. Porque es importante que una organización, sobre todo una organización pública, cuente con, realice esta actividad para garantizar un adecuado desarrollo de sus actividades. Para empezar, es muy importante resaltar que lo importante de la planificación se resalta cuando es posible reseñar las evidencias de una mala planificación. Por ejemplo, la planificación, es bueno recordarlo, nos sirve para aprovechar todo lo positivo que puede venir a futuro, como prevenirnos y evitar en la mayor cantidad, en la medida de lo posible, todos los perjuicios de cualquier escenario adverso que uno no conoce por completo, Es una forma de luchar contra la incertidumbre del futuro. Ejemplos tenemos, por ejemplo, en Internet. En Internet hace muchos años fue descubierto, pero quizás no se planificó adecuadamente cómo sacar el máximo de provecho de sus beneficios, y también evitar todos los perjuicios que trae consigo su implementación, lo mismo el régimen económico de China, su apertura comercial, la crisis financiera que estalló en el 2008 en Estados Unidos, y algo que no se planificó, pero incluso hasta ahora no se está viendo su real capacidad, que es lo referido al cambio climático, Ante esta situación, ¿cómo se puede mejorar la planificación? ¿Qué cosas se deben hacer? En primer lugar, se requiere la aplicación sistemática de metodologías de prospección de escenarios futuros. Acá es bueno hacer una atingencia para diferenciar lo que es la prospectiva de lo que es la planificación estratégica. La planificación estratégica, que es algo que vamos a ver en este módulo, tiene que ver con realizar una serie de actividades previas a un escenario futuro, con la finalidad de definir las prioridades, los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas, para saber a dónde llegar, a qué norte, y poder sustentar el presupuesto necesario para llegar a esos objetivos, sobre la base de las prioridades previamente establecidas. ¿Qué pasa con la prospección? La prospección es, un ejercicio mucho más amplio, quizá no tan específico, porque el horizonte de un planeamiento es de 3, 5, quizás 7 años, pero en la prospección lo que se busca hacer es una labor de predicción, es decir, busca proyectarse a un futuro que puede ser de 30, 40, 50, 100 años, para justamente poder
darse cuenta cuáles son las tendencias que se vienen, que ni siquiera se están dando, justamente para, digamos, ver cómo nos podemos sacar a ellos, cómo nos vamos preparando mejor para lo positivo que viene y que podemos aprovechar, y también como ante lo negativo que ese futuro incierto puede traer, para prepararnos, ¿no?, ante posibles contingencias futuras. Por ejemplo, es muy importante resaltar que hay una serie de tendencias mundiales que justamente abonan a las corrientes que se ven en la prospección y que pueden afectar una planificación. Las tecnologías disruptivas, ¿no?, los recursos naturales, cómo se están gestionando, la demografía, ¿no?, el incremento de la población, la ciudad del futuro que se conoce, ¿no?, sobre la base de la densidad de la población en el área urbana, el cambio climático que ya mencionamos, y también el empoderamiento ciudadano y la transformación de los gobiernos, ¿no? Y bueno, hay mucho más, ¿no? Gobernabilidad democrática, transformación productiva, inclusión social, integración y nuevas alianzas, desarrollo sostenible. ¿Cómo nos debemos preparar ante esa coyuntura, ¿no? Es muy importante constituir unidades de planificación estratégica en cada gobierno. Como vamos a ver, en nuestro país existe el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, que es el ente rector del sistema administrativo de planeamiento estratégico, ¿no? Sin embargo, también se recomienda crear comisiones legislativas de futuro que proyecten el debate legislativo a largo plazo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es muy importante que no solo el Poder Ejecutivo realice esfuerzos en el sentido de prepararse, sino que también sea respaldado por el Legislativo. Establecer centros de estudios no gubernamentales sobre la materia, promover la coordinación nacional y latinoamericana de estos centros para hacer centros prospectivos de alcance regional, ¿no? Bueno, ¿qué cosa podemos ir viendo de ese tema a nivel nacional, ¿no? El CEPLAN ha empezado a hacer análisis no solo de planeamiento, sino incluso también se está animando a hacer un análisis prospectivo. Por ejemplo, hay una preimagen del Perú al 2030, ¿no?, en el cual se ve que se aspira a que todas las personas puedan realizar su potencial, que se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y gestión sostenible de los recursos, todas las personas gozan de una vida próspera y plena, la sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, y se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los conceptos básicos, ¿no? En primer lugar, es importante resaltar que el planeamiento estratégico implica la labor de tomar decisiones por anticipado, es decir, tomar decisiones respecto de hechos que todavía no van a suceder, ¿no? Generación de una secuencia de eventos futuros deseables, es decir, apostar por un escenario, ¿no?, que se le llama justamente escenario opuesta, sobre el cual yo voy a fijar mi norte, hacia dónde quiero llegar, considerando un escenario con unas características particulares, las cuales se desprenden de un análisis del entorno por parte de la organización, ¿no? Sobre la base de esto, en el planeamiento estratégico se definen líneas de acción en una serie de situaciones que aún no se han producido. Entonces, en el plan estratégico, que es el documento donde se plasma este planeamiento, se busca plantear una estrategia a seguir por parte de una entidad en el mediano plazo. Este plan estratégico entonces es una herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión, es decir, una imagen futura de lo que va a ser la organización, ¿no? El horizonte de planeamiento se refiere a la cobertura temporal del proceso de planificación, el cual puede ser de largo plazo, si estamos hablando de más de 5 años, de mediano plazo, ¿no?, entre 3 y 5 años, y un corto plazo que antes se estipulaba en 1 año, pero en realidad no es muy productivo hacer una planificación solamente con 1 año de antelación. Así que ahora, por ejemplo, el CEPLAN exige que el horizonte mínimo del planeamiento sea de 3 años, ¿no?, que eso se entendería como el corto plazo. Entonces, como parte de las características de la planificación, tenemos que es necesario realizar preguntas básicas sobre qué esperamos de la organización, cómo se va a ver. Es necesario establecer un marco de referencia para las decisiones día con día, un marco a largo plazo, buscar la orientación de las energías y los recursos, y es necesario siempre, independientemente del tipo de organización de que se trate, que se
presente una participación activa por parte de los ejecutivos de alta dirección, ¿no? ¿Por qué es tan importante su participación? Porque son ellos los que tienen la visión, ellos tienen, digamos, son los que tienen mayor capacidad de desprenderse del día a día, que es la parte operativa, y centrarse en a dónde quiero llegar la organización o qué es lo que se espera. Por eso es muy importante el compromiso de la alta dirección para definir los objetivos y las prioridades que se desprenden del planeamiento estratégico. ¿Sí? Un aspecto que es muy básico, vamos a volver sobre ese tema, es el análisis del entorno. Un adecuado planeamiento estratégico requiere analizar todo lo que sucede alrededor de la organización, en todos los aspectos posibles. Puede ser el tecnológico, el social, el económico, el político, todos, digamos, los aspectos que pueden afectar, ¿no? Es decir, una organización tiene que estar en la capacidad, si quiere hacer un adecuado planeamiento y estar preparado, de verificar cómo van, ¿no? Cómo se dan, cómo van las tendencias, cuáles son los escenarios que se pueden venir, para justamente estar preparado, ¿no? Ya sea un escenario conflictivo, positivo, de mucha incertidumbre, la organización debe estar en la capacidad de estar preparado ante eso, ¿no? Eso es lo que permite justamente un adecuado planeamiento estratégico. Es muy importante resaltar que los enfoques de la planificación, cuando hablamos de planificación estratégica, es distinto al enfoque, digamos, tradicional, ¿no? Antes se enfocaba la planificación por parte del Estado como dictar todo lo que digamos, dictar u ordenar, establecer qué acciones debían hacer las autoridades, ¿no? Sobre hacer una planificación previa, ¿no? Ahora lo que se busca es que la planificación no necesariamente se le diga a una autoridad qué tiene que hacer, sino que justamente es la autoridad sobre hacer una metodología, que vamos a ver dentro de poco, en la que defina cuáles son las mejores acciones que puede hacer para cumplir sus objetivos adecuadamente. Ok, para hacer un adecuado planeamiento estratégico es necesario tener una visión integral del Estado. ¿Qué quiere decir? Que las entidades no pueden efectuar un planeamiento como si se encontraran aisladas de toda la organización del Estado. Requieren que entiendan que forman parte de un todo, ¿no? Que es un Estado. Entonces, por ejemplo, la idea es que el planeamiento parte de lo más alto, es decir, desde el Plan de Desarrollo Nacional, que en este caso es el Plan Bicentenario con objetivos al 2021, es decir, cuando llegamos justamente al segundo centenario de la República. Entonces, este Plan Bicentenario, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que después del 2021 va a cambiar, es el que establece las pautas, los objetivos que van a servir de criterio para todas las entidades que se encuentran debajo, digamos, dentro de la organización del Estado, ya sea desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Poder Legislativo, Judicial, los ministerios, organismos, etcétera, ¿no? Autónomos, todos deben seguir las mismas pautas, ¿no? Y es algo que va como una cascada, de lo más genérico a lo más específico. Tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, luego viene el Acuerdo Nacional, luego tenemos las políticas generales de gobierno, luego tenemos el marco económico multianual, luego tenemos los PSEMs, los planes estratégicos sectoriales multianuales, los planes de desarrollo concertado, ahí intervienen el gobierno regional, local y nacional, y luego ya vienen digamos, los documentos institucionales, donde viene el Plan Estratégico Institucional, PEI, y el Plan Operativo Institucional, el POI, ¿no? Y todo esto culmina, es muy importante decirlo, el planeamiento se engarza con otro aspecto de la gestión pública, que ya se ha analizado en otro módulo, que es el presupuesto. Es decir, el planeamiento debe culminar brindando un sustento para que se otorguen recursos económicos a las entidades para cumplir los objetivos definidos en el planeamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante resaltar que en el año 2018 se emitieron dos normas importantes a tener en cuenta en este proceso. En primer lugar, el Decreto Supremo 29/2018 PCM, que aprobó el reglamento que regula las políticas nacionales, que tiene como finalidad desarrollar la rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio a fin que sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, de acuerdo a este decreto,
que aprobó la política, existe otro decreto del 57/2018 PCM que aprobó la política general de gobierno del 2021, de acuerdo con los siguientes ejes, ¿no? ¿Cuáles son los ejes de la política general? En primer lugar, tenemos a la integridad y lucha contra la corrupción, ¿sí? Que establece que es necesario combatir la corrupción y las actividades ilícitas. También asegurar la transparencia en las entidades gubernamentales. En segundo lugar, otro eje es el del fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernabilidad, donde se requiere construir consensos políticos y sociales y fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas. Otro eje es el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, que requiere fomentar la competitividad y la generación de empleo, recuperar la estabilidad fiscal, potenciar la inversión pública y privada, reducir la pobreza y pobreza extrema y acelerar el proceso de reconstrucción con cambios. El cuarto eje es el de desarrollo social y bienestar de la población, donde es necesario reducir la anemia infantil en niños y niñas, brindar servicios de salud de calidad, mejorar los niveles de logros de aprendizaje, aumentar la cobertura de servicios de agua y saneamiento, mejorar la seguridad ciudadana y promover la igualdad y no discriminación. Y por último, el último eje es la descentralización efectiva para el desarrollo, donde se requiere institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales y promover alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible, ¿no? Para ir culminando con este primer módulo, es muy importante hacer noción a la idea de sistema, que es el conjunto de órganos o partes de un todo interrelacionados, interactuantes e interdependientes, organizados para el logro de un objetivo, ¿no? Es muy importante resaltar esto porque el Estado funciona con sistemas administrativos, ¿no? Que son, digamos, actividades transversales definidas y coordinadas por un ente rector de cada uno de estos sistemas administrativos que se encarga de brindar soporte a las actividades operativas de las entidades, es decir, le brindan los insumos básicos, los soportes, se les sostienen los pilares para que su labor principal se haga de manera adecuada. En esa lógica, el planeamiento estratégico es un sistema administrativo, ¿no? Ya que sirve para todas las entidades justamente para que puedan realizar de manera mejor sus actividades, ¿no? Y para ir terminando este primer módulo, es muy importante entrar a ver cuál es el sistema estratégico, ¿no? El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es el sistema administrativo y es el CEPLAN el que es su ente rector, ¿no? Y el CEPLAN tiene como finalidad el desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho. ¿Cuáles son las principales funciones de ese plan? Coordinar la planificación estratégica concertada y formular y actualizar el plan de desarrollo nacional, asesorar a entidades del Estado y gobiernos regionales y orientar en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas y planes. También tiene como función promover y orientar la formación de especialistas en planeamiento estratégico, prospectiva y formulación y evaluación de políticas públicas y planes. Una función más es la de administrar el sistema de información integrado. Ok, entonces, habiendo expuesto lo referido a la introducción sobre el planeamiento estratégico, vamos a pasar al segundo módulo en el que vamos a explicar brevemente cuál es el proceso del planeamiento estratégico. Como ya se adelantó, la idea es que el proceso parta desde los objetivos, ¿no?, establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en este caso el Plan Bicentenario, y poco a poco se vayan decantando hasta aterrizar en las prioridades y en los objetivos de cada una de las entidades, ¿no? Tenemos entonces, por ejemplo, que este plan bicentenario también se ve reflejado en un acuerdo nacional que a la vez aplica política de gobierno y sobre la base, ¿no?, de enfoque de derechos humanos y desarrollo humano, los planes deben contar con, ¿no?, los planes estratégicos deben contar con un diagnóstico, una visión, objetivos, lineamiento de política, prioridades, indicadores y metas, acciones, proyectos y programas, ¿no? Entonces la idea es que se conjuguen estos planes de largo plazo con los medianos plazo y con los de corto plazo, que son los institucionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este proceso de planeamiento? La planeación implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para cumplirlos, y requiere de la toma de decisiones, es decir, de optar entre diferentes cursos de acción futuros.
¿no? Es un procedimiento, el planeamiento, que implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para llevar a cabo las primeras y alcanzar los segundos. Requiere tomar decisiones, esto es, elegir entre alternativa de futuros cursos de acción, ¿no? Como le decía, busca prever lo que se va a venir. ¿Qué pasos se utiliza para el planeamiento? En primer lugar, es muy importante el análisis del entorno para determinar qué oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades posee la organización, establecer los objetivos, considerar las premisas de la planeación, identificar las alternativas para solucionar para llegar a los objetivos planteados, en comparación de las alternativas en base a las metas propuestas, elección de una alternativa, formulación de planes de apoyo y, por último, conversión de los planes en cifras mediante la realización de presupuestos. Es decir, nuevamente, el planeamiento culmina con esta operación de pasar los objetivos a números establecidos en un presupuesto. Entonces, es muy importante establecer en todo plan estratégico la misión, los valores de la entidad, ¿no? Un análisis externo, un análisis interno, una visión compartida, unos objetivos y unas estrategias. Es decir, los objetivos es qué vamos a hacer para conseguir esta visión y estrategias cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pasemos ahora al aspecto más formal, a los documentos que establecen los procesos. En primer lugar tenemos a la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, ¿no? Que es de 2014 y que, digamos, ahora ha sido complementada con una guía, que la vamos a ver, donde se establecen las tres principales fases, que luego van a ser detalladas, del proceso de planeamiento estratégico. Primero tenemos una fase de análisis prospectivo, que es este análisis que les comento, que busca determinar las tendencias y llegar al final a un escenario por el cual podamos apostar, es decir, un análisis de todas las tendencias, los posibles escenarios que va a enfrentar la organización y a partir de ello elegir el escenario apuesta para realizar nuestro planeamiento. Una vez que tenemos el escenario apuesta, se ingresa a la fase estratégica, donde ya con ese escenario y sobre la base de ese escenario determinado sobre el entorno, uno empieza a establecer qué prioridades, qué objetivos quiere conseguir y mediante qué acciones, ¿no? Y por último, una vez que ya definí mi estrategia, voy a la fase institucional, es decir, aplico esta estrategia a la operatividad diaria de la entidad en la que estoy participando, ¿no? Esos son los planes operativos. Y además existe una fase, digamos, más que una cuarta, es una fase permanente que engloba esas tres, en las cuales ese plan efectúa un adecuado seguimiento de la labor que hacen todas las entidades al realizar planeamiento estratégico. Entonces tenemos, vamos a entrar más a detalle, pero tenemos la fase de análisis prospectivo, luego la fase estratégica y por último la fase institucional, donde culmina el planeamiento y se engarza con la elaboración y posterior ejecución del presupuesto. Y tenemos una fase que abarca todas ellas, en la cual ese plan verifica cómo van, ¿no? Sobre las consultas, verifica que no se atrasen y establece criterios para agilizar este proceso de planeamiento estratégico. Es muy importante resaltar nuevamente que es una lógica de cascada, ¿no? Se parte del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, puede pasar por los planes sectoriales multianuales, los planes estratégicos institucionales, el plan operativo institucional y el presupuesto, ¿no? Entrando un poco más a detalle a estas tres fases que hablaba, ¿no? El fase de análisis prospectivo implica un diseño del modelo conceptual, una identificación y análisis de las tendencias que pueden afectar a la organización, la identificación también de las variables estratégicas, el diagnóstico de estas variables y la construcción de escenarios. Como lo comentaba, uno puede tener un escenario pesimista, otro optimista u otro intermedio, pero al final en la fase estratégica se inicia con el escenario apuesta, es decir, el escenario que uno ha elegido para empezar a trabajar la estrategia. Una vez que tengo el escenario apuesta, debo fijar la visión de la organización, dónde quiero llegar en un plazo de 5 o 10 años. Y una vez que tengo esa visión, establezco cuáles son los objetivos estratégicos que me van a llevar a esa visión. Y por lo tanto debo definir cuáles son los indicadores, es decir, el criterio bajo el cual voy a ver si estoy llegando o no, estoy cumpliendo o no ese objetivo, y por último la meta, es decir, el punto al cual quiero llegar para cumplir el objetivo.
Una vez que tengo esto, defino cuáles son las acciones estratégicas y identifico cuál es la ruta estratégica para conseguir los objetivos. Una vez que tengo esta ruta, ingreso a la fase institucional del planeamiento estratégico y defino en primer lugar cuál es la misión de la institución, para después nuevamente plantear objetivos estratégicos institucionales, indicadores y metas concretas, así también las acciones estratégicas institucionales y la identificación de la ruta estratégica. Una vez que tengo todo esto y llego al final de la etapa de planeamiento, empiezo la vinculación del planeamiento con la estructura programática del presupuesto público. Y como les digo, tenemos esta fase de seguimiento que es transversal y abarca estas tres fases, en las cuales el CEPLAN coordina con órganos de la entidad, recopila y analiza información y elabora el informe del análisis estratégico. Como les decía, en el año 2017, y que ha sido modificado en 2018 y tiene una modificación, una actualización este año 2019, el CEPLAN aprobó la guía para el planeamiento institucional, en la que estableció las pautas para el planeamiento institucional, que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional, con el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. De acuerdo con la guía, las tres fases del planeamiento institucional son, el conocimiento integral de la realidad, el futuro deseado y políticas y planes coordinados. ¿En qué consiste la fase sobre el conocimiento integral de la realidad? Se refiere al conocimiento de la realidad en la cual actúa la entidad. La entidad busca comprender los problemas, demandas y prioridades de la población con el fin de analizar cómo responde a ellas. Para esto recopila toda la información disponible para el territorio con énfasis en las que permiten conocimiento de riesgos. En la fase sobre estructura de deseado, la entidad considera en primer lugar la visión de futuro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la preimagen del país al 2030. Además, identifica las aspiraciones y expectativas de la población a la cual sirve, determinando los bienes y servicios que les corresponde producir o entregar. La base de este análisis es el mandato legal que la entidad ha recibido, la información recogida acerca de las necesidades de la población, así como los compromisos asumidos por el gobierno para su periodo de gestión, todos los cuales servirán para determinar la misión de la entidad con respecto al futuro deseado, de acuerdo con su mandato. En la última fase, la fase referida a políticas y planes coordinados, considerando el análisis de las fases anteriores, la entidad define su política institucional e identifica los objetivos coherentes del diseño de su plan estratégico institucional y su plan operativo institucional. Asimismo, verifica la articulación de esos objetivos con aquellos de los planes estratégicos en los tres niveles de gobierno, según corresponda. En función a esto, la entidad elabora sus planes institucionales. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión del planeamiento estratégico? Y esto para ir cerrando este segundo módulo. Tenemos al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el Plan Bicentenario Perú 2021, el cual ha tenido como referente los objetivos del milenio, el Organismo de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Política. Asimismo, las 32 políticas del Acuerdo Nacional se desarrollan y precisan en el Plan Bicentenario a través de objetivos, indicadores y metas, acciones estratégicas y programas estratégicos. El Plan Bicentenario contiene 6 ejes estratégicos, 31 objetivos específicos, 90 indicadores y metas, 271 acciones estratégicas y 82 programas estratégicos. ¿Cómo se articulan los objetivos con el Plan Bicentenario? La idea es que todos los objetivos de las entidades busquen llegar a los objetivos que plantea este plan. ¿Qué objetivos plantea este plan? Plena vigencia de los derechos fundamentales y de dignidad de las personas, economía competitiva con alto empleo y productividad, una igualdad de oportunidades y acceso a los servicios, un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada y por último un Estado eficiente y descentralizado al servicio de los ciudadanos y del desarrollo. Entonces, la idea es que todos estos elementos se articulen de manera adecuada para que cualquier entidad, ya sea autónoma, etcétera, o los sectores puedan considerar estos factores, Por ejemplo, un sector tendrá que considerar además los planes estratégicos, los planes estratégicos sectoriales multianuales, un gobierno regional o un gobierno provincial o distrital, una municipalidad provincial o distrital debe conocer los planes estratégicos de desarrollo regionales concertados, ya sea a nivel provincial o distrital, y así poco a poco
decantando en cada uno de ellos, ¿no? La idea es que en este planeamiento se tenga muy en cuenta que las entidades no funcionan de manera aislada. El planeamiento adecuado de una organización debe partir por considerar cuáles son los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y de ahí, viendo las características sectoriales, territoriales, determinar cuáles son las mejores acciones que puede cumplir para llegar a objetivos que no guarden disonancia con estos objetivos nacionales, ¿no? Y para terminar este módulo es muy importante recordar que el planeamiento culmina con la introducción a la labor de la elaboración y posterior ejecución del presupuesto público. Continuando con el diplomado en planeamiento estratégico, en esta ocasión vamos a empezar con el tercer módulo, el cual va a versar sobre la formulación de los planes estratégicos. Empecemos por el Plan Estratégico Sectorial Multianual, los conocidos PESEM. Los PESEM es el documento, ¿no? Son los documentos que reflejan una política sectorial, la cual se refiere al subconjunto de políticas nacionales que afecta a una actividad económica y social específica, pública o privada, y que cuenta con un ministerio como un ente rector, ¿no? De trabajo, economía, educación, salud, ambiente, etc. Este documento, este PESEM, establece las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos sectoriales. Para su configuración deben tomarse en cuenta las funciones que tiene a su cargo cada ministerio, ¿no? El sustento técnico correspondiente y el respaldo político para su ejecución. Es la potestad, ¿no? Es muy importante resaltar el papel de la rectoría que tiene el ministerio en cada sector, ¿no? Porque es la potestad exclusiva del ministerio, en su calidad de ente rector de una política sectorial, priorizar la atención de problemas o necesidades públicas y disponer medidas sectoriales nacionales que permitan alinear la actuación de los tres niveles de gobierno y de los ciudadanos, según corresponda, a efectos de alcanzar los objetivos de la política nacional sectorial adoptada en beneficio de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos, ¿no? Para la elaboración de una política sectorial? El paso 1 es la delimitación del problema público que se quiere enfrentar. La delimitación del problema público requiere de la recopilación y análisis de la información sobre el problema público, a fin de conocer y comprender su situación de forma integral. El paso número 2 es la enunciación y estructuración del problema público. Una vez delimitado el problema público, el ministerio deberá definirlo bajo un enunciado y una estructura clara bajo las siguientes características. Es breve, claro y preciso, contiene una sola variable central y no expresa una situación de falta de medios. El tercer paso para la elaboración de una política sectorial es la determinación de la situación futura deseada. Esto consiste en la descripción de la situación más favorable y factible de ser alcanzada en un plazo determinado. En tal sentido, representa la finalidad de la política nacional mediante la acción coordinada del Estado. El cuarto paso para la elaboración de una política sectorial es la selección de alternativas de solución. En este paso, el ministerio deberá proponer alternativas de solución al problema público, evaluar las alternativas de solución y seleccionar la o las alternativas más efectivas y viables, ¿no? Y el quinto y último paso consiste en la elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores. Los objetivos prioritarios son los cambios que se buscan alcanzar para prevenir, reducir o solucionar el problema público y conducen a la situación futura deseada para la población que busca atender la política, ¿no? Para la adecuada formulación de estos objetivos se deberá considerar lo siguiente:
ser coherentes y consistentes con la estructuración del problema público, incluir una sola variable como la condición de cambio a lograr, ser formulados a nivel de resultado intermedio o final de acuerdo al esquema de la cadena de resultados, deben ser concretos y realizables en un periodo de tiempo, no corresponde redactarlos en términos de las funciones permanentes del o los ministerios y por último se redactan de forma concreta y sintética. Una vez que hemos hablado de los PSEM, los planes estratégicos sectoriales multianuales, toca ahora referirnos a otro instrumento de la aplicación del planeamiento estratégico, que es el planeamiento estratégico institucional. Aquí pasamos ya de una política que aplican todos los ministerios, digamos, para todas las entidades, ¿no? Dan pautas. Ahora vamos a empezar a tratar de los documentos que sirven para aterrizar esas prioridades, esas pautas de planeamiento a una institución en concreta. Entonces, la primera es el planeamiento estratégico institucional, PEI. ¿No? El PEI es un instrumento orientador de la gestión institucional formulado desde una perspectiva temporal mayor a corto plazo. Y este PEI enuncia la misión de la organización, su visión, los objetivos estratégicos y las metas estratégicas vinculadas con, digamos, el presupuesto que se necesita para cumplirlo. ¿Cuáles son las características de los PEI? Es un instrumento que trasciende el corto plazo, se articula con la programación estratégica sectorial, los PSEM, recoge los fines contemplados en la respectiva ley de creación de la entidad y su diseño toma el ámbito de competencia funcional, surge del consenso institucional, lo cual supone un proceso previo de participación colectiva del personal representativo de la entidad, sobre todo la participación, como dijimos, activa de la alta dirección, y no es un documento que se considera como acabado, sino perfectible, es decir, que se puede ajustar, ¿no?, cada 6 meses o anualmente en función del análisis de los resultados, ¿no? Por eso tengan presente que los PEI ahora tienen un horizonte de 3 años, por lo tanto es posible realizar no solo ajustes semestrales, sino incluso anuales, con la finalidad de ir viendo si lo que se establecía como un objetivo importante y prioritario hace unos años se mantiene en esa misma condición hasta la fecha. ¿Ok? Se puede modificar, se puede ajustar dependiendo de la evaluación de los indicadores de desempeño que se establezca. ¿Cómo se formula el PEI? ¿No? Digamos, la formulación del PEI implica un procedimiento a través del cual una entidad anuncia cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas, ¿no? Para lo cual el PEI debe implementarse en un periodo determinado, ya sea en el corto o en el largo plazo. ¿Cuál es la estructura, ¿no?, tradicional de un PEI? Siempre se habla de una presentación, la situación institucional, la misión, la visión, el diagnóstico situacional, el análisis FODA, ¿no?, los objetivos estratégicos y metas estratégicas y los indicadores de desempeño estratégico, ¿no? ¿En qué consiste la misión? La misión traduce el propósito general de la organización en algo que se pueda realizarse, ¿no?, que incluye, por ejemplo, su principal servicio, que es lo que ofrece en este caso a los ciudadanos, traduce el valor de las actividades y no la actividad por sí misma, las necesidades principales, ¿no?, incluye las necesidades principales del cliente que la empresa se propone satisfacer y señala los métodos fundamentales a través de los cuales la organización pretende cumplir su propósito, ¿no? Señala entonces los logros esperados, el alcance y la dirección de las actividades, ¿no? Esto es lo que implica la redacción y la definición de una visión por parte de una entidad, ¿no? Entonces podemos afirmar que la visión constituye una declaración que guía a la entidad en un contexto interno y externo cambiante. El enunciado de la visión impulsa a la propia entidad y la motiva para lograr el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y sus metas estratégicas. La visión constituye, por tanto, la imagen futura que debiera detentar la entidad,
¿no? El enunciado de la visión se efectúa antes de realizar el diagnóstico situacional y el análisis FODA y se retroalimenta de lo mismo posteriormente a su proposición. Es decir, se plantea una visión, pero luego como parte del desarrollo es posible replantear, complementar la noción de la visión que tengamos, ¿no? ¿Qué se busca en un diagnóstico situacional, ¿no? Ese diagnóstico situacional de las instituciones, de las organizaciones, tiene como objetivo efectuar el análisis del entorno general, que es el que hablábamos, ¿no? Político, social, económico, ambiental, ¿no? Y, ¿no?, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información posible sobre la naturaleza interna de la organización, pero sobre todo de su entorno, para a partir de ello realizar la planificación. Ok, entonces debe reseñarse todos los factores que pueden afectar, ¿no?, a la organización, así como sus tendencias, ¿no?, para, ¿no?, comprendiendo, como les decía, factores económicos, geográficos, demográficos, políticos, legales, sociales, culturales, tecnológicos, etcétera. Por ejemplo, ¿no?, si queremos hablar de qué entorno, por ejemplo, cuando fue el fenómeno del Niño en el 2017, que afectó a bastantes personas, ¿no?, de nuestro país en el sur, ¿no?, en el año 2017, pues uno dice, oye, si se hubiera previsto ese fenómeno con mayor certeza, las organizaciones, ¿no?, y las personas podrían haber estado mejor preparadas para afrontarlo, ¿no? De igual manera, si uno se pone a pensar en la migración venezolana, también uno dice, no es que haya pasado de un día para otro, los problemas en Venezuela se venían hace muchos años. Entonces uno podría pensar que si se hubiera hecho un planeamiento estratégico más adecuado, no se hubiera, digamos, sufrido tanto perjuicio, no solo a nosotros, sino también a los venezolanos que vinieron migrando, porque no se dieron las condiciones más adecuadas para que ellos ingresen, ¿no? Y además que, claro, como vemos los negativos, ¿no?, como los delitos o el hecho de que exista una sobreoferta, ¿no?, o que terminen afectando el nivel de empleo de los peruanos. También es verdad que se pudo sacar provecho, ¿no? Se pudo sacar provecho, y repetimos, la planificación nos sirve no solo para, digamos, prepararnos y protegernos contra los aspectos perniciosos, perjudiciales de un futuro incierto, sino también a aprovechar de mejor manera las ventajas que se vienen. Entonces, si uno analiza la situación de nuestro país, donde existe escasez de mano de obra calificada para trabajar en zonas alejadas, pues hubiera sido interesante que el Ministerio de Trabajo fomente, ¿no?, que el personal, las personas de Venezuela que cuentan con formación profesional, ¿no?, médicos, ingenieros, etcétera, pudieran haber sido desplazados allá, y quizás, digamos, si a una persona de la capital no le resulta atractivo irse a provincia justamente por el sueldo o por las limitaciones que padece o que se toman, que existen en las regiones, en provincias, pero digamos, si hablamos de la situación de un venezolano que está desesperado por tener un trabajo y tiene capital humano que ofrecer en beneficio del país, hubiera sido interesante poder aprovechar ese capital humano, ¿no?, y a un costo salarial bajo, para poder justamente empezar a brindar servicios que faltan, ¿no?, escasean, y que un personal peruano calificado no lo quiere asumir. Entonces, quizás se hubiera podido aprovechar esa condición para justamente, digamos, obtener ventaja y no solo recibir lo negativo, que es lo que parece que estamos viendo, ¿no? Porque, digamos, incluso uno podría pensar en una planificación a nivel regional, porque lo ideal hubiera sido que todos los países se pongan de acuerdo en cómo tratar el fenómeno de la migración. Se deje ingresar a todos, se exige visas, se exige pasaporte, ¿no?, qué filtros se van a atender, se van a pedir antecedentes, se va a dar ingreso humanitario a personas embarazadas, niños, ancianos, cómo se va a manejar el tema de la seguridad, de la salud. Son muchos aspectos, ¿no? Y por último, otro ejemplo que es un poco más cotidiano, pero sobre todo en Lima metropolitana, el tema, por ejemplo, de la movilidad urbana, ¿no? Estos scooters eléctricos que están, digamos, poco a poco ingresando a las ciudades, también implica, pues, que muchas veces la realidad haya ingresado y las entidades, en este caso las municipalidades que están en contacto directo con las personas y con el tema, no todas se hayan podido adecuar o preparar oportunamente ante eso, ¿no? Como siempre pasa, lamentablemente tiene que ocurrir un accidente, un atropello, para que las autoridades tomen conciencia de esa situación y empiecen justamente a tomar los correctivos necesarios, ¿no? La idea de un adecuado planeamiento estratégico y formular en planes es prepararse para esos escenarios, ya sea mediante la perspectiva cada unos años, como también un planeamiento a un mediano o largo plazo, ¿no?
Entonces, para eso es muy importante efectuar un adecuado análisis del entorno general. En el análisis del entorno específico es muy importante determinar cuáles son los usuarios, los beneficiarios de la entidad, cuáles son los principales proveedores de la entidad, cuáles son las entidades públicas o privadas que prestan servicios similares, cuáles son las otras entidades estatales que se relacionan con la entidad. Es necesario ver quiénes son nuestros socios, nuestros aliados, quizás nuestros enemigos, quizás aspectos que pueden afectar de manera tanto positiva como negativa en la gestión de la organización. Y bueno, en este punto se debe efectuar un análisis FODA, ¿no? Que es una de las herramientas de gestión esenciales que provee los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora en la organización. Los objetivos estratégicos, ¿no?, para entrar a definirlos, son la declaración de las condiciones futuras que el jefe, ¿no?, la autoridad quiere lograr, ¿no? Son los logros que una entidad, teniendo en cuenta su visión institucional, quiere alcanzar en un plazo determinado, superando su problemática actual, ¿no? Se enuncian estos objetivos estratégicos teniendo en cuenta la misión, el diagnóstico institucional y el análisis FODA. Para el diseño de un objetivo estratégico, ¿no?, se aplican los siguientes pasos. Primero, determinar la situación a cambiar, seleccionar la acción que se va a realizar, determinar la población o el segmento de la misma hacia quienes estará orientada la intervención, determinar el ámbito jurisdiccional o zona donde se va a desarrollar la intervención, cuantificar los resultados que se espera obtener y precisar el momento o plazo en que se debe alcanzar el objetivo, ¿no? CEPLAN nos da diversos ejemplos o pautas para redactar estos objetivos estratégicos. Por ejemplo, en el objetivo de un gobierno regional, asegurar la implementación de los procesos para la gestión de riesgo de desastre, hay que tener en cuenta que siempre se necesita un verbo, en este caso asegurar. Luego, ¿cuál es la condición de cambio a la que apunta el objetivo estratégico? Es la implementación de procesos para la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Y la población elegida pues es la provincia, los principales afectados, ¿no? Igual, si tenemos en cuenta un objetivo de gobierno nacional, en este caso reducir la seguridad ciudadana a favor de la población, ¿cuál sería el verbo? Reducir. ¿Cuál sería la condición de cambio? Reducción de la inseguridad ciudadana. Y los efectos son, todos los involucrados son los de la población. ¿Cuáles son las metas estratégicas? Son los resultados que se esperan lograr durante un periodo determinado de planeamiento, ¿no? Permiten advertir la total implementación de los objetivos estratégicos determinados por la entidad. ¿Cuáles deben ser las características de las metas? SMART, ¿no? Razonables, motivadoras, claras, controlables y medibles. Y un último documento que vamos a ver en este tercer módulo de formulación de planes estratégicos es el referido al Plan Operativo Institucional, los POI. El POI, ¿no?, es un instrumento de gestión que ordena el desempeño institucional y el uso racional de los recursos, orientado a la consecución de resultados y objetivos con claridad del gasto y las inversiones. La formulación del POI debe preceder la formulación del presupuesto, justo lo que comentaba, la unión del planeamiento con el presupuesto, para facilitar la adecuada asignación de recursos del tesoro público y de otras fuentes, ¿no? En concordancia, ¿no?, con lo señalado en lo respecto en la ejecución del proceso presupuestario, los POI se diseñan en función a las metas presupuestarias que se espera alcanzar para cada año fiscal en el marco de los planes de desarrollo, ¿no? La formulación del plan operativo institucional, en este caso el POI, requiere de la participación activa de todas las unidades orgánicas que conforman la institución de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. En el proceso de formulación del plan operativo, las unidades orgánicas deben tener en cuenta sus reales capacidades financieras, ¿no?, logísticas y de recursos humanos para la programación de sus acciones, debiendo ceñir estas en la consecución de los objetivos parciales, específicos y metas,
¿no? Entonces, para ir cerrando este tercer módulo, es muy importante destacar que la determinación de los objetivos institucionales se basa en identificar los problemas que se quieren resolver, las capacidades financieras para ello y el aparato organizacional. Su elaboración y consolidación se marca en relación a los siguientes aspectos, ¿no? Los objetivos generales, los objetivos parciales para los programas y los objetivos específicos, ¿no? Luego se sigue esta cajada para determinar los objetivos generales y la escala de prioridades, la determinación de los objetivos parciales y específicos. Luego viene la articulación de metas físicas y financieras con las contenidas en el POI, en el presupuesto institucional de apertura, el PIA, que es el punto de ingreso al presupuesto, y por último se desarrollan los formatos de formulación. Habiendo culminado el tercer módulo referido a la formulación de planes estratégicos, a continuación vamos a iniciar el cuarto y último módulo de este diplomado en planeamiento estratégico, en el que vamos a hablar brevemente del seguimiento de los planes estratégicos, ¿no? ¿En qué consiste esta fase de seguimiento del planeamiento estratégico? Es un proceso continuo de recolección y análisis de datos que proporciona información a la alta dirección a través del informe de análisis estratégico, el cual se realiza con el fin de mejorar la toma de decisiones y la gestión estratégica de la entidad. La implementación de esta fase permite conocer el avance y el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el proceso de planeamiento estratégico, que articula el PCEN con el PI y el POI bajo un enfoque de cadena de valor público. ¿Qué entendemos por valor público? Todo aquello que genera un real impacto en el nivel de bienestar de los ciudadanos. Es decir, la medida del valor público de lo que hacen las entidades no va a estar simplemente en cumplir ciertas acciones, ciertas funciones o incluso algunos objetivos predeterminados, sino en verificar cómo ese ejercicio de funciones, cómo ese ejercicio de acciones, cómo el cumplimiento de un objetivo, llegar a una meta, genera realmente un impacto. Porque si no, de lo contrario, estamos, invirtiendo, realizando acciones que no están generando un impacto positivo realmente en el nivel de bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿no? Quizás uno puede pensar, si en un colegio todos los alumnos van todos los días, los docentes también, se capacitan, los alumnos tienen 20, ¿no? La gestión del colegio es adecuada, uno podría decir, oye, el colegio está haciendo bien las cosas, ¿no? Está haciendo algo provechoso por los alumnos. Entonces uno podría decir, ahí hay valor público, se está generando algo positivo para la sociedad. Pero si uno analiza con más detalle, en realidad el valor público no reside en cumplir lo que uno tiene que hacer, sino en verificar si que eso que ha hecho realmente está mejorando la condición de vida de los alumnos. En este caso, por ejemplo, un parámetro es la evaluación PISA, ¿no? En la cual, mediante criterios objetivos, ¿no? Se hace un ranking para evaluar si los alumnos realmente están entendiendo. Por ejemplo, y no quisiera equivocarme, ¿no? Para acabar el segundo grado de primaria, se establece que los alumnos deberían leer, ¿no? Y comprender 80 palabras en un minuto. Entonces, la generación de valor público no se va a dar cuando todos los alumnos saquen 20, cuando los docentes sean premiados o puntuales, sino cuando quizás, independientemente si faltaron alguna vez o sacaron 15 en vez de 20, el alumno realmente cumple con ese estándar. Es decir, que logra comprender la cantidad de palabras por minuto que se establece en el estándar internacional. Solo de esa manera estamos hablando de generar realmente valor público a la ciudadanía. De lo contrario, estamos simplemente cumpliendo una función sin verificar que realmente se esté llegando a lo que se pretende. Entonces, volviendo a la fase de seguimiento del planeamiento estratégico, los objetivos consisten en proporcionar información estratégica a la alta dirección del Ministerio y de sus organismos públicos adscritos sobre el avance y el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas establecidos en el proceso de planeamiento estratégico. Identificar las brechas entre lo planificado y lo ejecutado, sus principales causas y posibles acciones correctivas. Apoyar a la toma de decisiones estratégicas oportunas y a la mejora de la gestión estratégica, que contribuyan a generar valor público para los ciudadanos y la comunidad. Impulsar la retroalimentación del proceso de planeamiento estratégico. Fomentar el desarrollo de las capacidades en los ministerios y en sus organismos públicos adscritos en seguimiento y retroalimentación del proceso de planeamiento estratégico. ¿No?
como explicamos ya en la primera sesión, el planeamiento tiene tres fases, ¿no? La fase de análisis prospectivo, la fase estratégica y la fase institucional, ¿no? La fase de seguimiento es justo esta cuarta fase, que en realidad no es secuencial, sino que se aplica a todas ellas, es decir, es la fase en la cual el plan establece con mayor énfasis su rol de ente rector para establecer las pautas, las condiciones, los criterios y absorber consultas, definir criterios de actuación a nivel de todas las entidades para evitar que exista discordancia o incoherencia o contradicciones entre el planeamiento estratégico que realiza cada entidad, ¿no? La idea de un ente rector como el CEPLAN en este caso es establecer directrices, establecer lineamientos que tienden a uniformizar y establecer pautas coordinadas y coherentes respecto al proceso del planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de la fase de seguimiento del planeamiento estratégico? Se hace seguimiento a las variables y ruta estratégica contenida en los PCM, PEI y POI que han sido formulados bajo la lógica de la cadena de valor público, en la cual la entidad o sus unidades orgánicas contribuyen al logro de objetivos estratégicos sectoriales o institucionales con sus actividades y producción institucional. En esta fase se hace seguimiento a la política pública sectorial y a la gestión pública de cada entidad que contribuye a dicha política. Para la política pública se recoge y analiza la información de las variables del PCM y del PEI, ¿no? Impactos, resultados, productos, y para la gestión pública de cada entidad se recoge y analiza la información de las variables del PEI-POI, ¿no? Que habla de los productos y actividades, ¿no? Entonces la idea es que en esta fase de seguimiento del planeamiento estratégico, en una lógica de cadena de valor público, ¿no? Entendiendo valor público por este impacto realmente directo en el nivel de bienestar de los ciudadanos, se parta por justamente determinar, partir de la política pública, que es el mundo del ciudadano y su entorno, para definir sobre la base de los impactos y resultados cuáles son los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas. Eso se basa en el PEI, PCM. Luego tenemos el PEI, que articula justamente, ¿no?, los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, ¿no? Y en el mundo de la gestión pública, que es el mundo de las organizaciones, traducimos estos impactos y resultados que queremos conseguir en productos, es decir, bienes y servicios que ofrece la organización a los ciudadanos, y los procesos, que son una serie de actividades, ¿no? La idea es que estos productos tengan acciones estratégicas institucionales y actividades que se reflejen en el POI. Es decir, tenemos el Plan Bicentenario, los PCM, que es parte de la política pública, y tenemos a los POI, que es la gestión pública enfocada en una institución. La lógica del planeamiento estratégico es servir de puente, ¿no? Ser un puente que une la política pública, que es el qué prioridades, qué acción se tiene que conseguir, y la gestión pública, que es el cómo. Es decir, el PEI articula el qué de la política pública con el cómo se ejecuta, cómo se empieza a plasmar en los ciudadanos, ¿no? Quienes hacen el seguimiento del planeamiento estratégico a nivel del Ministerio, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es responsable del seguimiento del PCM, articulado a los PEI y POI del Ministerio en coordinación con sus direcciones, programas y o proyectos, como de sus organismos adscritos que contribuyen a la implementación del PCM. A nivel de cada uno de los organismos adscritos al Ministerio, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable del seguimiento al PEI y POI en coordinación con los demás órganos que tienen responsabilidad en implementar el PEI y POI a nivel institucional, ¿no? Entonces, el proceso de seguimiento, para hacer un breve resumen e ir acabando con este módulo y por ende con el diplomado, consta de una etapa preparatoria, una primera etapa de coordinación con los órganos de la entidad, una segunda etapa que consiste en la recopilación y análisis de información, una tercera etapa que es la elaboración del informe de análisis estratégico, y por último una retroalimentación de todo el proceso de planeamiento estratégico. En la etapa preparatoria, los pasos a seguir estarán a cargo del órgano de planeamiento estratégico de la entidad, ¿no? Dichos pasos promueven el inicio de la implementación de la fase de seguimiento de manera ordenada, estableciendo las actividades y plazos. De esta manera se genera el compromiso de alta dirección y funcionarios del sector con el proceso. Los pasos se describen a continuación: aprobación del inicio de la fase de seguimiento, elaboración del plan de trabajo anual, sensibilización a la alta dirección y funcionarios del sector.
La coordinación con los órganos de la entidad. En esta etapa consiste en establecer un espacio de coordinación permanente entre el órgano de planeamiento estratégico, los órganos de la entidad y la alta dirección para implementar, la fase de seguimiento del proceso de planeamiento estratégico. Su finalidad es tomar acuerdos para establecer los lineamientos, procedimientos, mecanismos y responsabilidades que faciliten la implementación de la fase de seguimiento. En la segunda etapa de la fase de seguimiento, que es la recopilación y análisis de información, se registra, procesa y analiza la información de los indicadores definidos en la etapa 1 y que forman parte de la matriz de seguimiento del PCM-PI-POI. Su finalidad es disponer de información oportuna, veraz y confiable que permita medir y verificar los avances y logros en el cumplimiento de los objetivos y alertar sobre los factores que alertan al entorno. Para ir acabando con esta fase de seguimiento, tenemos a la tercera fase, que es la elaboración del informe de análisis estratégico. En esa etapa se elabora el informe, que es un documento que presenta información estratégica sobre el logro de los objetivos y se identifican y analiza los aspectos relevantes que tienen incidencia sobre estos. Además, incluye recomendaciones para la toma de decisiones. Su finalidad es brindar al titular de la entidad conocimiento para la toma de decisiones estratégicas que contribuyan a la mejora de la gestión de la entidad. Y por último, en la retroalimentación del proceso de planeamiento estratégico, se trata de presentar los resultados del informe por parte del órgano de planeamiento estratégico al titular de la entidad. Su objetivo es que el titular de la entidad tome conocimiento de los resultados del informe de análisis estratégico y que establezca los próximos pasos a seguir. Bueno, con toda esta explicación hemos culminado con el desarrollo del diplomado en planeamiento estratégico. Muchas gracias.